Maestro, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes más bien, en Sí, este Toño, sábado, bonito clima para hoy. buenas tardes, Toño, bien, bien, aquí nomás, mira, buenas tardes. Pues Pues estamos de nuevo en nuestro canal, Proyecto Magisterial. Sí, por ahí un saludo a la maestra Marta respecto a su comentario que hizo. Y pues creo que tiene razón en el sentido de que decía ella que hay escuelas que ni siquiera agua tienen. Por sí, ahí, pues un saludo y pues, los invitamos a que se sigan comentando, dado que pues, son temas que a todos nos interesa, a todos nos compete. sí. No, pues, Toño, buenas tardes, aquí de nuevo en esta charla libre de análisis, de propuestas, de reflexión, sin, sin censura y sin temor a la recriminación. Desde luego, por parte de sus servidores, Toño Rivas y Antonio Pacheco, que hacemos cotidianamente esta charla para analizar asuntos de la vida nacional que incluyen economía, política, educación. Y pues hemos estado centrando, Toño, los últimos comentarios sobre la situación educativa que tiene connotaciones en momentos políticos y también situaciones económicas. Pues inminente, Toño, el regreso a clases el día lunes, con los vaivenes que se presentan el día viernes, en la, si es el viernes ayer, Sí, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la visita de López Obrador que tiene a esa ciudad para hacer pues valoraciones de su política presidencial y que es, pues se enfrenta a una circunstancia donde grupos inconformes de la sociedad de Chiapas, como siempre, Toño, no deja de minimizarse la protesta, todo les parece incorrecto, todo les parece fuera de lugar, les parece que, bueno, yo lo veo como una actitud que tenemos sobre esa situación en el sentido de la repercusión. Lo veo como amenaza, lo veo como sumisión. ¿En qué sentido, Toño? Que dicen que la actitud o la acción realizada por los grupos sociales que demandan solución a sus problemas están realizando una acción que no debería hacerse. Incluso el presidente López Obrador aparece como una víctima de esas circunstancias, pero al plantearle los inconformes que lo único que quieren es una mesa del diálogo, pero que esa mesa de diálogo sea con carácter resolutivo de los planteamientos que hacen, teniendo como antecedente, Toño, que ya desde la llegada de López Obrador se le han planteado muchos de esos problemas y que ciertamente han sido atendidos y en ocasiones muchos de ellos ha ordenado el presidente de la República que se resuelvan en los estados. Pero me parece a mí que es una circunstancia compleja, pero aparte de compleja, hay cierto grado de oportunismo. sí, estamos hablando del grupo, un grupo por parte de la coordinadora, profe, o algún otro grupo de inconformes diferente. Mira, le cargan el acto directamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay declaraciones en entrevistas de medios nacionales
donde se está manifestando la coordinadora, no niega que ella estuvo allí, que trataron de tener la entrevista con el presidente. Dicen ellos, una vez que le presentamos las demandas y la solicitud de atención en una mesa de diálogo, dicen que ellos se replegaron para informar la respuesta del presidente, que ahí están las declaraciones, pues, de unos y de otros. Y dicen que no solamente estaban el grupo de la gente, del magisterio, sino había también estudiantes, había sector de salud y había trabajadores de transporte. Entonces, la gente se hace responsable de su contingente, pero no de todo del contingente que está presente en ese momento y que llegan a bloquear la circulación pues del presidente para llegar al cuartel militar de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, ha traído pues comentarios diversos y te digo, una de las cosas es, es cómo los medios afines y unos no tanto afines al presidente dicen que esto puede resultar contraproducente, es decir, que puede tomar otra actitud López Obrador, es decir, de no atención a la problemática. Entonces nosotros aquí valoramos esos comentarios en el sentido de que López Obrador siempre ha manifestado: mi fuerte no es la venganza. Pero hay otra palabra que él menciona, este tipo de problemas, dice, yo me lo sé y estoy acostumbrado. Pero entonces, otra cuestión, Toño, que me parece a mí importante comentar, es que alguien que nace en el movimiento social, cuando demandas atención para la solución de algunos problemas, pues la vía que te queda ante la cerrazón de medios de comunicación y de las autoridades, la otra vía es la aglutinación de ese grupo de inconformes y la manifestación, fíjate, pacífica y dentro de los límites de la ley en la calle. Es decir, la petición no se está haciendo bajo otro medio violento. Y es que, bueno, ya por lo que comenta, y de acuerdo a la experiencia que propiamente se ha tenido aquí mismo, profe, Sí, mm, vino Andrés Manuel por aquí cuando iniciamos con esto de las UMAS. correcto. Entonces, pues si mal no recuerdo, estuvimos por ahí un grupo de maestros manifestando nuestra inconformidad. Toño, a ver si te Sin, pones a cámara porque tu cara se está viendo a la mitad. eh, sin embargo, le comento que hubo un grupo que de alguna manera nos estaba impidiendo. Ajá, Entonces yo exacto. creo que sí hay intereses de choque. Ujú, Incluso yo por ahí conocí a algunos rostros que siempre han andado en cuestiones políticas del grupo opositor Andrés Manuel. ujú. Entonces, viendo las cosas de esa manera, ya como me estaba platicando, no descarto yo que incluso hubiera grupos de choque ahí mismo, en Chiapas, dado que pues sabemos bien que políticamente pues tiene sus contrarios que no, o sea, que siguen ahorita empujando y más puesto que viene
viene un proceso al cual se va a someter Andrés Manuel sobre la revocación de mandato Ujú, y pues créanme lo que son oportunidades que ellos deben de estar, bueno, ellos están aprovechando. ujú. O sea, indiscutiblemente sabemos pues, que hay gente que lo apoya y sigue, o sea, sigue siendo mucha gente la que lo está apoyando. Entonces yo creo que es más bien por ahí que pues se cuelan grupos de choque y de alguna manera hacen ver como que son aquellos los que están manifestándose. Sí, sí, fíjate que es otra de las vertientes que pudiera estar pasando. Este, los grupos de provocadores y grupos de oposición, fíjate ya cómo los provocadores, pues es un anarquismo sin control, sin fin, sin fin aparente, porque si es desacreditar a una persona haciendo ver que los culpables son otros. En este caso puede estarle sucediendo a Chiapas, como es una sección más consolidada, más organizada, y estaban ciertos pues que iban a manifestar sus necesidades ante el presidente. Y entonces esas personas infiltrados pudieran estar ahí. Sí, Podemos estar suponiendo. Este, esa sería una otra vertiente, otra hipótesis de lo que está sucediendo en esta circunstancia, pero yendo a otros dos puntos, Toño, que a mí me llaman mucho la atención. Este, el darle seguimiento por parte de la autoridad hacia el cumplimiento de de los compromisos establecidos con cualquier grupo social. Hoy le tocó a la CENTE, a los maestros de Chiapas, y yo creo que no es solo a los maestros de Chiapas, porque son temas que inciden en el magisterio nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que siendo sensibles es darle el seguimiento. Eso se estaría pues viendo que le falta a la política de López Obrador. ¿Se está cumpliendo con lo que está comprometiendo? A ver, si ya dijo que los maestros cesados debían ser reinstalados, y Chiapas dice, tengo 35 maestros que aún no han sido reinstalados desde 2016, Toño. Entonces, a ver, allí es donde López Obrador debe tener un equipo muy cercano. A ver, revísese esto. Él dice que la responsable de solucionar los problemas de la educación es Delfina Gómez. Bueno, pues yo creo que Delfina Gómez debe hacer cumplir esos compromisos que corresponden a educación. Yo creo que en ese sentido, pues, es el equipo de trabajo que está en las distintas secretarías. En este caso, enfatizamos, en no está educación. cumpliendo en ese sentido Delfina Gómez. En otro de los aspectos y que son planteamientos que hacen y que decimos que son de incumbencia nacional, a ver, ¿en qué otros estados hay maestros que no han sido reinstalados? No creo que sea Chiapas el único. Hay en otros estados como en Puebla, hay en Guerrero, hay en Michoacán y en Zacatecas posiblemente tengamos por ahí tres maestros, pero que allí son circunstancias.
hay que aceptarlo y hay que decirlo con la verdad, donde a los maestros no les han dado los requerimientos y ellos han optado por no reinstalarse por alguna circunstancia, que bueno, ya es algo un poco distinto. Eso, pero a ver, el UCICAM es otro asunto No, que profe. tiene grandes implicaciones para la ingreso, promoción y permanencia. Es el modelo impuesto por el Servicio Profesional Docente de Peña Nieto. No, definitivamente UCICAM, profe. Bueno, Ajá, ah, no me dejarán mentir por ahí gente que haya navegado en sí, grupos que están participando para ingresar. Es una vil porquería, si se pudiera nombrar de esa manera. sí, Y pues hay que asumir lo que decimos, ¿no? Yo ajá, digo esto por todo el montón de cambios que van haciendo, ¿sí? Si les toca, por decir, en un lugar de tantas plazas que hay, cuando sí, acuerdas, los que están abajo ya brincaron hacia arriba. ajá, Entonces, mm, pues en ese sentido están acomodando o están ingresando al sistema gente que, para mi gusto, pues de alguna manera está siendo empujada. Yo creo que sí, sí, sí sería bueno que SICAM tenga una especie de auditoría, ajá. una revisión, un cambio de personal, no sé, algo que dé un poquito más de certeza y transparencia, porque la verdad no lo está teniendo, profe. Fíjate, das en el clavo, Toño. ¿Es producto de qué? Esa, ese actuar de Usicam. Es producto de la corrupción, Toño. La corrupción. Y exactamente lo dices tú. Caramba, ¿por qué no lo transparentan? Porque lo manipulan, Toño. Porque sigue habiendo esa complicidad sindicato con la autoridad. ¿Sí? Entonces, no puede ser posible. Y allí que recae, Toño, no estamos diciendo que las intenciones del presidente sean buenas, pero que ya no esas intenciones, sino acciones de gobierno que no están siendo monitoreadas para que sean cumplidas. Él desde su función, llamémosle, no digo desde oficina, no, 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 no. Desde su función, delega responsabilidades, hace ordenamientos, pero esa función y esos ordenamientos están sucediendo igual, Toño. Sí, No en el proceso están están, atorándose. no están impactando con el afectado. ¿Y quién es el afectado? Pues el trabajador y el pueblo, Toño. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que estar valorando en este accionar. Por otro lado, Toño, no debe extrañar a este gobierno y que es un asunto prioritario. Hoy él es el presidente, Toño, próximo a cumplir su 50% de gobierno. Nadie deniega que tiene un proyecto de gobierno que tiene muchos este, tropiezos o zancadillas que le van poniendo, es innegable. Pero también se le está olvidando, por ejemplo, en educación, Toño, reformar, dijo por ahí unos de los conocedores, la educación no es solamente protocolo para atender la pandemia. El aspecto didáctico, el aspecto pedagógico está quedando relegado. ¿Y dónde está dando este gobierno el salto
para un verdadero cambio de actitud, Toño. Y, y cuando hablo entonces de eso, ya lo hemos comentado aquí, pero es un asunto que va a volver una vez que se vaya López Obrador. Si en ese sentido no sienta las bases, es más, o sea, llevan 3 años perdidos, Toño. 3 años perdidos para decir, mi gobierno es diferente. Por eso estoy planteando también este cambio. Lejos de la cartilla moral, no sé cómo le llamó o le llama, no ha salido otra cosa, Toño. Entonces, un proyecto de transformación educativa no está. Pero lo otro, y algo aquí muy importante que debemos tener, una vez que se vaya López Obrador, el pueblo va a quedar huérfano, Toño. Si no se educa, sí, profe. Exacto. Tú decías Si hace no se ratito, educa, ¿eh? Decías hace ratito muy, muy acertadamente. A ver, este, ¿quién va a continuar con ese proyecto? Si no, esa masa de seguidores que no está siendo educada va a quedar sin dirección, porque no hay una estructura que le dé vida, depende del líder. Pero deja de eso, Toño, o sea, ¿quién va a defender este el cambio social? ¿Quién va a sostener el cambio en la economía, en la política, en, en salud, en educación? No va a haber fuerza, pues. fíjese que ahorita que toca ese tema, profe, Ujú, yo creo que algo que, o sea, vamos, la estructura que ujú, disponemos no es mala. Y en la estructura, pues yo considero que el sindicato, la parte sindical, es buena opción siempre y cuando, pues ahora sí que cumpla su función como debe de ser. Es un amplio sector el grupo de trabajadores en diferentes ámbitos de salud, de educación, de diferentes rubros. Entonces, si hay un grupo que está viciado, sí, que es corrupto, y ahorita ya lo comentamos en esto de UCICAM, y estoy refiriéndome al CENTE, cómo pues sigue metiendo sus narices o su gente y sigue acomodando las cosas a como a ellos les conviene. Entonces, si ahorita esas estructuras no se acomodan, yo creo que ya no se acomodan. O sea, ya sí, no, nada queda de otra más de que, pues, la bola, el montón a hacer el cambio, ¿no? No sí. desde la estructura en sí. Ujú. Entonces, fíjate, Toño, ese es el punto. O sea, la organización del pueblo, porque aquí hemos dicho que el pueblo es quien determina, es el soberano, pero ve, ese soberano es para ponerle límites a la autoridad. Entonces, López Obrador, no negamos que tiene aspectos positivos, pero en este sentido también limita la democracia. ¿Cómo que cuando te digo, te demando una solución de un problema, te molesta? O sea, porque es una vía, Toño. No porque hoy se manifestó, el grupo le tocó el paquete, por así decirlo, o ponerle el cascabel al gato, a la gente, Chiapas, pero eso,
Eso López Obrador en 70 años, 60 años que tiene de vida política, 60 y tantos, le molesta, le extraña. Él dice que no, pero estaba profundamente molesto, Toño. Oye, no es para que te sometan el hecho que te hagan una petición. Si inmediatamente, ¿te acuerdas aquella toma cuando o en varias veces en la carretera le han pedido atención y se ha bajado del carro? ¿Qué le costaba haberse bajado y haber dicho un compromiso no para solucionar, para darle seguimiento a los problemas, hombre? No, de Los perdido, pues problemas escuchar. todos los entendemos que no se pueden solucionar de manera automática. Pero a ver, dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de 20 días, voy a hacer un espacio para darle seguimiento a esta problemática. No porque la haya negado, Toño, se va a terminar el problema. Yo creo que con tanta experiencia, pero bueno, cada quien lo ve desde diferente punto de vista también. Él lo ve desde la autoridad, convertido en autoritarismo, Toño. Sí. Es cierto que no sacó las policías a golpear o a quitar a la gente, pero no es lo mismo de oídos sordos como cuando en otros gobiernos. O sea, luego decimos que no somos iguales, pero caemos en similitudes. Caray, pues ¿cómo está esto? Sí, es semejante, puesto que, pues si haces que no existe el problema, Ajá, pues, o sea, va a existir, va a seguir dándose. Y sí, pues ahí el error es no escuchar, bueno, pues mínimamente escuchar y buscar, ¿no? ajá, Puesto que él mismo ha dicho que es pues que tiene apertura a las diferentes ideologías y al diálogo. exacto. Ahora, calificar de facciosos y grupos de interés a Chiapas y a Michoacán, que ahí Chiapas está declarando y diciendo, a ver, habría que establecer una diferencia. Si yo me dicen grupo de interés, sí, 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 soy un grupo de interés, porque tengo gente despedida, porque tengo estudiantes egresados de normal que no han sido contratados, y no creo que sean solo normalistas, Toño. Universitarios hay por cientos, nomás que no están organizados, esa es la diferencia. Acá, porque los muchachos están organizados, están demandando plazas de trabajo, les llamas facciosos. Yo creo que también esos son excesos, y son excesos desde el poder. O sea, porque Sí. eres la investidura del poder, ya los convertiste en facciosos. ¿Acaso no les llamaron así los priistas y los panistas a la gente en otros tiempos? No, sí, de hecho, ellos arrollaron, fue. Si tú quieres, se los dices de forma diferente, no eres igual, en eso estoy de acuerdo, pero no es la negación del otro, no es la denostación del otro, y le llamo otro a la gente. Y le dices grupo minoritario, ¿qué hay de diferencia? Yo siento que esto debe ser pues visto con más calma, de una parte y de la otra. Es una nueva circunstancia, sí, pero no una nueva circunstancia para ser iguales. Hasta ahí. Otro planteamiento que hace la gente y que me parece muy interesante, Toño, que se le diga al gobierno actual, porque es la autoridad actual, es que me estás afectando como trabajador.
No tengo contrato colectivo, Toño. Es una relación unilateral. Persona con la autoridad, no como gremio. Y está en un estado de excepción donde tú eres juzgado sin defensa. Ellos dicen que sí, pero no te puedes defender, Toño, ante la autoridad. De manera, ¿cómo le llaman así? Rápida, inmediata, te cesan. Sí, es que, pues definitivamente, o sea, legalmente no hay, bueno, ante la ley un estatuto que nos ubique como trabajadores, por ejemplo, o Perdimos ese como, estatus. sí, o sea, entonces, servidores, pues, y, o sea, ¿y Ajá, dónde está ese término de servidores y ajá. qué apartados tiene, no? Nos metieron como servidores públicos, exacto, Toño. Y ellos van a argumentar que nos tratan con leyes administrativas, Toño. Pero nosotros ciertamente somos trabajadores al servicio del Estado, pero convirtieron en nada, tú ya lo dijiste, Toño, el sindicato. Y como está en las actuales circunstancias bajo esa estructura, no le es de beneficio al trabajador. Y ese es entonces, ¿qué grupos le dicen a López Obrador? Tendríamos que decírselo. Y aquí en este programa, pues, vaya que nos estamos jugando. Le estamos diciendo qué es lo que sucede. Pues no, nosotros somos unos, yo creo que unos, no me voy a minimizar, pero somos una cosa mínima de expresión. Pero fíjate, para terminar esta partecita, esta idea, no hay organización social del pueblo que le ponga límites al gobernante, que hoy le toca a la autoridad de López Obrador, para decirle, esto es lo que quiero como pueblo y esto es lo que te demando. Y, y en ese sentido, empezar un diálogo, pero diálogo con respuestas y compromisos. Yo también digo que deben ser compromisos, pero no sumisiones. No por el hecho, porque ya están demandando. Él dice, es que los he atendido en 18 mesas que se han aperturado 10 veces con López Obrador. Y dice, es que incluso, dicen unos analistas, se les ha recibido más veces que a los miembros del CENTE. Bueno, sí, fue como el quinquenio que está terminando en Zacatecas, Toño, donde te atendían persona a persona, pero no te solucionaban. O sea, No, ¿qué pues qué caso sentido tiene, tiene? no tiene caso. ¿Eh? Entonces, culminamos que no hay fuerza organizada del pueblo que le ponga límites a las acciones de gobierno cuando están rebasando intereses del pueblo, pues, o que sean proyectos convenidos entre el pueblo y la autoridad, porque tenemos plena conciencia de que debe haber desarrollo y en ese desarrollo debe haber fuentes de trabajo y que ese desarrollo va a tener un impacto social, un impacto en el medio, en la naturaleza, que tenemos que convenir en ello. O sea, esto no es desconocido, pero que sea una relación más justa, más equilibrada y más benéfica para las partes en acción. Entonces, pues ahí está el reto de todo esto que está planteando, que acaba de plantear la gente. Yo creo que es una acción que debe tomarse con mucho tacto, Toño, porque la gente descarriló el gobierno de Enrique Peña Nieto y la gente es la que ha impulsado la transformación social en México. Ha sido parte, no vamos a ser tan egocéntricos y creer que son el centro del ombligo del mundo.
No, pero sí ha contribuido en gran parte a la transformación de los cambios que se han generado en las últimas décadas en México. Por esa educación política que impulsa y que el pueblo las retoma. Las organizaciones sociales, obreros, campesinos, van a tomar ese ejemplo para poder solucionar sus problemas. Entonces, no queremos un descarrilamiento de este gobierno porque la oposición está, No, pues pues, aprovechando. aprovechando estas Exactamente. circunstancias para llevar, como dice vulgarmente el dicho, agua a su molino. No queremos, nosotros nos deslindamos de esa oposición y pedimos, pues, una intervención sensata para atender los problemas o retomar esas negociaciones que se han tenido con el gobierno federal y que la CENTE es uno de sus puntos que tiene de demanda en este momento. Yo creo que para ambas partes requieren tranquilidad para poder iniciar una nueva etapa. Ya se dio la primera etapa, pero yo creo que se debe seguir a una etapa distinta donde se tenga pues mejores resultados. Sí, ojalá y que se preste para ese diálogo pues que es necesario y Sí. no cerrar los ojos diciendo que no existe ese problema, ¿no? Porque pues, Ujú. hacer oídos sordos de nada va a solucionar esto. Exacto. Así es, Toño. Pues con eso, en ese comentario nos quedamos, Toño, y así de manera muy rapidita, pues ahí tienes que te merece este de opinión el informe que ha presentado el gobierno que a escasos 15 días de retirarse, pues está haciendo en este momento. ¿Cómo la ves tú por ahí? Si no, pues de hecho sí me agarra un poquito Sí, Toño, fuera fuera de la idea, ¿ah? de la idea, sí, no sé ahorita No, cómo. pues es algo que nos ha llamado la atención, Toño, también ahora en la semana, donde el gobierno del estado, pues dice que hizo un gran esfuerzo y no lo dudamos. Finalmente, pues es una acción, pero es un esfuerzo, nosotros lo vemos distinto a cómo lo ve él. Él dice que tuvo resultados, por ejemplo, en crear fuentes de trabajo. Yo creo que viéndolo con mesura, en Zacatecas, pues tú tiene auge la minería, eso ha permitido crear muchas fuentes de trabajo, pero son fuentes de trabajo todavía precarias, Toño. Pero más aún me llama la atención, Toño, porque no se hace la contabilidad de cuántas personas dejaron el estado, emigraron. Puede tener las cifras INEGI, pero vamos, no las mencionan, no las sacan a, a tener una comparación de cuántos tuvieron que salir porque no encontraron fuentes de trabajo en su estado, llamémosle aquí al de manera interna o también hacia el extranjero, porque tenemos fuga enorme de personas y con ello tiene el índice, dice entonces Tello, que el índice de desocupación es bajo. Entonces, pues habría que darnos también o hacer la invitación a la ciudadanía de ser más partícipe de estas situaciones y, y exigir mejores niveles de desarrollo, Toño.
Otro punto que a mí me llama la atención es, por ejemplo, decir que en su gobierno no se contrajo deuda tampoco. Es algo similar como lo está haciendo López Obrador. López Obrador está diciendo, no, es que no estoy contrayendo deuda para el gobierno federal. Y el símil lo hace Tello, pues vanagloriándose que hizo mucho con poco. Toño, pues si el hacer, el hacer de manera virtual, el hacer de manera virtual fuera una realidad, pues entonces creeríamos ciertamente que se hizo mucho con poco. Pero yo diría que aquí se dejó de hacer. Y en ese dejar hacer dice que tiene un ahorro. Él llama que con su estilo de gobierno, pues le permite tener ahorros y con eso cubrir también, como López Obrador, las deudas que tiene gobierno del estado. Y López Obrador, lo menciono esto porque en la semana también tuvo mucha resonancia los millones de pesos que le da el Fondo Monetario Internacional a los países, y a México le dice, te tocan 12,000 millones de dólares. De eso sí tengo ¿Verdad? Pero conocimiento, dice sí. López Obrador, no, es que yo no los voy a agarrar como deuda, los voy a aprovechar para pagar deuda. Pero en ese pagar deuda es pagar nomás intereses, Toño. Y dime tú, ¿qué diferencia hay entre el modelo neoliberal y la actual postura? Hablemos de estos millones de pesos de López Obrador. Y yo me recordé, por ejemplo, cuando Vicente Fox tuvo un auge de petróleo que llegó a los ciento y tantos de dólares por barril, y dijo, no, pues voy a pagar 10 años, fíjate, Toño. Él decía que 10 años, yo no sé si fue cierto, pero así lo mencionó, de adelanto del pago de la deuda. ¿De qué estaba diciendo? ¿De intereses o de deuda? Entendemos poco al respecto, pero fue para la Claro. deuda, para pagar la deuda. Ya fuera intereses o del total de la deuda. Entonces digo, pues son situaciones que se están dando en este momento que está haciendo el informe el señor Alejandro Tello. Bueno, un botello. Sí, y pues vaya que pues llama la atención, ¿no, Toño? Que esto pues se esté dando así. Vamos a ver qué actitud toma el nuevo gobierno ante ese estado de cosas. Se va este gobierno sin ponerle un arreglo a Istesac Será que es una con deuda una que solución, ¿verdad? No hay sí, una solución, pues, que dé certidumbre a los trabajadores. Aquí es lo más, pues, más complicado, más complejo, porque, pues, son los que van a sufrir el impacto, aún llegando el nuevo gobierno. Entonces, en ese corte de caja decimos que queda mucho a deber el gobierno que se va, porque también puso oídos sordos a los grupos que le demandaban solución a los problemas, Toño. Sí, entonces no, no hay esa solución. Y entonces, pues, llama mucho la atención porque, bueno, presentar esos resultados en ese
así pues finalmente, bueno, tienen que dar su informe, presentar esa realidad, pero desde la visión de ellos, no desde la visión, es decir, decía por ahí, dice unos autores, que para que hagas un buen diagnóstico de la realidad del pueblo, necesitas sentarte con el propio pueblo para desde ahí hacer ese diagnóstico. Y yo creo que los gobernantes les está faltando esa partecita, Toño. Sentarse realmente con el pueblo y desde esa problemática del pueblo hacer el diagnóstico, las opiniones o las políticas de gobierno que se requieren. De otra manera, pues estamos algo distantes y, y no se está pues realmente haciendo las cosas eh, con más, ¿cómo te diría? Pues con más realidad, más ajustados a la realidad. Sí, pues Y, definitivamente yo creo que, bueno, mm, no he sabido últimamente de programas sociales que sean aquí propios del Estado y que lleguen a la gente. Tal vez sea que no esté muy bien informado, pero pues yo hasta donde conozco, pues es únicamente lo que viene desde el nivel federal, ¿verdad? ujú, Y pues también otra situación que tiene que ver con la sociedad y que preocupa a todos, pues creo que sería en este momento la inseguridad que se vive. Sí que es pues ahora sí que es algo que mantiene a la gente hasta con temor. O sea que prácticamente ya no es que escuches una situación que se dio, sino que ya casi, si recorres 1 kilómetro a la redonda de donde estés ubicado, vas a encontrar que hubo algo en ese día o en esos 2 días. Entonces, esto ha ido a la alza y pues no, no es que nos hayamos acostumbrado ya, puesto que existe el temor, ¿no? sí, Pero yo creo que sí es algo que socialmente pues está muy fuerte. Si a eso le agregas o le juntas, sí, puesto que a lo mejor venga por ahí mismo también, pues la economía. Yo creo que también la economía no anda del todo muy bien. dos puntos muy interesantes, Toño. Pues sí, yo creo que la mención y la relevancia que tiene mencionarlo en este momento, Toño, es por varias razones. Uno, para invitar a la sociedad a interesarse más en lo que hace su gobierno y realmente valorar en su justa dimensión a lo mejor aquello que fue bien hecho, pero también ser nosotros exigentes con lo que no se está haciendo bien. Yo creo que esa debe ser una cualidad y debemos tener cualquier persona la suficiente calma para ser receptivos en ello y lejos de que nos moleste, tomarlo para corregir todo aquello que se está haciendo no debidamente. Como una cosa que tenemos que reclamarle a Tello es el haber solapado, el haber encubierto al gobierno anterior de los grandes desfalcos que tiene Zacatecas es producto de los gobiernos anteriores. Si bien es cierto que no corresponda solamente a Miguel Alonso, sí corresponde a los anteriores gobiernos y que cada uno de ellos debe responder por sus acciones. Pero eso sí tenemos que decírselo a Tello. Y este es un llamado de atención, Toño, para el que viene, para que sea receptivo en esa problemática y tenga pues ese atino de darle seguimiento y solución, no convertirse en escuchas y decir, pues es que no tengo con qué hacer. Y eso entonces es lo que se le tiene
que reclamar a ellos. Y la exigencia, Toño, pedimos paz, pedimos seguridad, pedimos tranquilidad, porque estamos viviendo en zozobra. Sí, Todo mundo vive en el Jesús en su boca, porque no es mala leche lo que se está diciendo. Es un temor que todo el pueblo tiene a circular. En ocasiones tienes miedo hasta ya en tu casa, porque ya sí, ni la casa es segura. Entonces, si el gobierno no llega a eso, y lejos de convertirse en buscador de soluciones y darle seguridad al pueblo, pues entonces yo decía la otra vez, hay que ser sinceros, Toño, y decir este paquete no es muy puedo, grande, que es muy venga grande. otro, que vengan otros a hacerlo, pero hacerlo ya con sinceridad, con honestidad. Él dijo que se iba, Toño, y nunca lo cumplió. Dijo que si no hacía a lo que se comprometía, se iba. Pues fue una vil mentira porque no cumplió y no se fue. Tuvimos que soportarlo hasta el último momento. López Obrador anda haciendo chistes ahí, que con una revocación de mandato, pues en el momento que el pueblo no sienta que no está cumpliendo y se lo diga, pues, adiós. O replantear lo que están haciendo, Toño, también tener esa honestidad y hacerlo bien. ¿Por qué tanta miseria humana como políticos? Entonces, pues allí está eso, Toño, y esperemos que esta situación mejore ahora con el nuevo gobierno. Toma el poder el 12 de septiembre, entonces pues estamos a escasos días, decía yo 15 y me parece que no estamos equivocados, Sí, más o menos y, 15 días. y esperemos que sea para bien del pueblo de Zacatecas. Y pues de igual manera, nosotros lo manifestamos, Toño. Nosotros seguiremos siendo pues voces que estaremos haciendo énfasis en lo que no se hace bien, no por ser negativos. Lo que está hecho bien, que se haga. ¿No? Pues sí, también hay que reconocer también cuando tengan alguna buena acción, ¿verdad? Sí, Y pues igual los comentarios que se vayan virtiendo en torno a esto que estamos nosotros platicando, a esta charla, pues de alguna forma van enriqueciendo, puesto que pues dan pie exacto. a reconocer que también hay partes buenas, pero igual o a incrementar aquello malo que también no se está tomando en cuenta. Exactamente, Toño. Y el regreso a clases, decíamos al inicio, Toño, es inminente, es una disposición de autoridad bajo cosas que no se cumplen. Las escuelas, un gran número de ellas no tiene luz, no tiene agua, sus aulas, su infraestructura como mobiliario, básicamente, están en pésimas condiciones. El semáforo está encubierto, yo digo que está en rojo, está Sí, está tope. en lo más difícil de la pandemia. El número de infectados está impactando en los más jóvenes y yo creo que la realidad va a terminar por ponernos a todos en nuestro lugar, a las autoridades como tales y a los maestros nos dirá y nos dará la razón, tal vez. De no ser así, pues ojalá y todo fuera pues Se como lo puede para esperamos, bien. pero sabedores estamos que no, Tony. Ojalá y no tengamos que lamentar esa orden, esa disposición autoritaria en cumplimiento de los grupos de poder, de los grupos facciosos, como le llama López Obrador, a los empresarios de la industria educativa y los que quieren la rapiña del presupuesto educativo, así como también el cobro de
de los servicios educativos por la educación privada. Una circunstancia y un reclamo para los medios de comunicación, como les han llamado a nivel nacional, chayoteros, que acusan a los maestros que cobran cuotas, Sí, como inscripción para beneficio de ellos y para beneficio, dicen los medios, que no saben de quién, pero nunca cuestionan a la autoridad, Toño, de decir que no está cumpliendo con lo necesario, con lo que requiere la escuela y la educación. no, No pues tendríamos, simple- sí, Toño. simplemente, profe, no vamos lejos. Ubicámonos en un centro de trabajo, un aula Ujú, donde unas 4 o 5 ventanas no abren. Son sistemas donde tienes que levantar la ventana y está atorado por dentro. sí. Para arreglar, para arreglar ese ventanal, ocupas cambiar todo ese sistema que está cubriendo esa ventana y no es un gasto de 100 o 200 pesos. Luego, otra cosa, para recibir un contingente de personas, pensemos en una escuela de aquí de nuestro, de la cabecera, de unas Sí. 600 personas, que los vas a citar por mitad, ahora son 300. ¿Cómo los vas a ordenar? ¿De qué forma les vas a marcar límites? Pues bueno, ya hemos visto que en los negocios ponen con pintura. ¿Y quién va a solventar esa pintura? Ujú, Este, Se ocupa material para limpieza, para que los niños lleguen en condiciones el lunes a trabajar. ¿Quién va a ujú, pagar ese jabón, ese cloro, esas escobas, trapeadores? ¿Quién los va a poner? Y a eso, pues agrégale los materiales que el niño pues, va a llevar, porque pues, ocupa llevar, ¿no? Pues, lápiz, goma, libreta, sacapuntas. Entonces, sí hay costos. Nos mandan un examen diagnóstico, pues aplíquese. ujú, Bueno, está bien, lo vamos a aplicar, se va a imprimir. ¿Y de dónde va a salir la tinta para imprimir esos exámenes? Son 35 niños, 33, 30, 24. ¿Quién lo va a pagar? Entonces vemos cómo, pues de alguna manera amortiguamos un poco los maestros, pero pues el padre de familia también, pues no va a haber de otra más de que le toca aportar. ujú. Y pues son cosas que la realidad misma nos está pidiendo, profe. O sea, no está saliendo, ahora sí que para negocio, como luego lo mencionan, ¿verdad? Sí. No, pues fíjate, Toño, cómo salen a relucir las malas intenciones y lo arrastrado. Y desde aquí sí hay que decirles arrastrados a los medios de comunicación, tan sumisos. O sea, ¿por qué no van a una escuela y sopesan? Que manden a sus reporteros. A ver, ¿qué le dio la autoridad? ¿Qué puso? Si entonces Sí, te obligan a que abras la escuela, ¿y con quién vas a pedir, Toño, el auxilio? Pues con los padres de familia, no, pues es que no hay de otra. que es un círculo vicioso. Bueno, sí, pues hay que cortarlo, pero cortémoslos entre todos. ¿En qué momento? Pues en el momento que la autoridad cumpla su responsabilidad, Toño. Sí, Diagnósticos, a mí me parecen ridículos, Toño, los diagnósticos. ¿Qué no pues sabe la autoridad que requiere una escuela para que sea funcional? no, imagínese, pensemos una cosa, se va a ¿Sí? escuchar hasta mal, ¿no? ¿Sí? Pensemos que hay un doctor, que existiera un doctor a nivel nacional y que te mande un diagnóstico por escrito. ¿Qué Ajá. está diciendo? O sea, ¿qué tipo de salud está arrojando cuando no Sí. está directamente con el afectado? Cuando Sí. no conoce dónde vive, qué come, qué Ajá. tanto tiene de limpieza, no sé, o sea, lo que al doctor le sirva. Sí. Pues es algo semejante con nosotros. Y yo comento otra cosa, profe, que tiene que ver con la autoridad. Hay una disposición, y yo lo había mencionado, vertical, Ujú. que nos forza a, pues, a caminar también en un sentido recto que nos están marcando,
Y Ujú. por lo tanto, bueno, tenemos un horario que cumplir y un espacio donde vas a llegar para cumplir ese horario, pues lo vas a hacer. Pero no se vale también por parte de la autoridad que digan que el maestro va a dar atención diferenciada o mixta para aquel que decide quedarse en casa. Si te están pidiendo que cumpla tu horario de trabajo en ese espacio y en ese tiempo. Por lo tanto, o sea, mm, es triste a lo mejor, puesto que el más afectado aquí en este caso sería el niño. O sea, si yo como padre de familia decido a mis dos hijos o tres o los que tenga no enviarlos a la escuela, porque la autoridad dice que el maestro me va a enviar actividades, pues sí, pero o sea, pensemos ahora en el papel del maestro, si está cumpliendo con lo que se le pide, pues tampoco le exijas que te esté enviando tareas que te absorben las 3 4 horas fácil, porque es crear un video, es explicar en casa, formar un aula en casa, entonces pues no, o sea, no se puede. Fíjate qué Vamos a terminar complejo. haciendo una cosa, pero es lo que te piden. Eh, Fíjate qué compleja esta situación. Mira, aquí lo mencionamos hace rato. ¿Dónde está el sindicato para defender los derechos laborales del trabajador en la violación de los horarios y la carga de trabajo? Por ese lado. Pero por otro lado, Toño, ¿dónde está la estrategia gubernamental donde nosotros diríamos, ok, no se contrate tiempo televisivo ahora, utiliza ese presupuesto en crear fuentes de trabajo para maestros itinerantes, si tú quieres, o que se conviertan en auxiliares del maestro de base para que atienda a ese grupo de alumnos que no puede atender el maestro de manera regular. O sea, ¿por qué le pagas los millones a las televisoras? Para tenerlos también contentos. Pero si hay ejércitos de maestros desocupados y hoy te están diciendo que no puedes tener más de 15 alumnos en una aula, pues entonces crea nuevas fuentes de trabajo para que se atiendan a ese otro número de alumnos y lo que tú, como tú acertadamente dices, los que no van a ir por cuidarse a sí mismos y a la familia. Sí, o sea, no decimos O que es sea, irresponsable, ¿eh? no es Es una solamente que hagas responsabilidad que un tiene. protocolo, Toño, de gabinete y dices, este es lo que se va a aplicar. O sea, necesitamos salir de esos esquemas. Entonces, ahí está pues la posibilidad, pero hay mucho que comentar, Toño. Mandan a la escuela porque el niño está deprimido, está agresivo, está con ansiedad, está violentado por la familia. Correcto. Entendemos que requerimos hacer algo diferente, Toño, pero si te están diciendo que en el salón lo vas a tener durante 2 horas y media o 3 horas y media, si no me equivoco, y tiene que estar ese niño no conviviendo, No, no puede interactuar, tiene que estar sentado como robot ahí, Toño, y con distancia del compañero, ¿eh? y con distancia. ¿Ves la complejidad del asunto? Pues No de nos hecho eso, negamos, pero necesitamos construir algo distinto, también más operativo, más real. Pero las escuelas, en las circunstancias que están, tienen que actuar, pero no van a dar el resultado que se requiere. Yo he dicho y lo ratifico aquí, nuestras aulas de hoy no son aulas, Toño, no son espacios educativos, son trampas, son jaulas. pues, está No estoy encerrado. comparando a los niños con animales, no. Mi profundo respeto, mi profundo cariño para los niños, pero mi desprecio para
estrategia de la autoridad que no cumple con los mínimos requerimientos para una buena educación. Toño, Pues ahí le dejaría. definitivamente se me hacen unas acciones muy precipitadas, muy Exacto, poco planeadas, poco pensadas en torno al bien común, profe. sí. Y pues como ya lo mencionó usted, ojalá y que todo sea para bien, pero definitivamente no pintan las cosas para que todo sea como se pretende. Ujú, Por ahí o hacía una crítica, Lozo, ujú, dentro de sus programas, en torno pues al regreso a clases, o sea, como diciendo, bueno, es que ya están vacunados los maestros, ya es necesario. Él argumentaba de que incluso que ha habido suicidios de niños, de acuerdo con el INEGI, porque pues, también le cuestioné de que, pues, que no sabía de eso, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que yo creo que socialmente, profe, la familia es un punto muy fuerte y que no debemos de pasar casi de lado. O sea que el, el gobierno o la parte administrativa, la parte que ejecuta plan, que administra, habría de considerar también este aspecto familiar, porque o sea, es ahí es donde se dan esas emociones que el niño va a cargar y que va a llegar a la escuela y nosotros como maestros, pues de alguna forma vamos a buscar estar sacando adelante, pero, o sea, el fondo va a estar todavía ahí mismo, o sea, en la familia va a seguir existiendo. Yo creo que sí valdría la pena que tomen en cuenta esto que se está diciendo, alguna acción que involucre también a la familia. No lo niego que el niño le hace falta salir, pero pues ahora sí que cuando sales y te tienen con el temor, con la distancia, con la restricción, sabe qué tan saludable sea. Sabe qué tan saludable sea, porque el niño, o sea, es más, los seres humanos somos sociables, pero él por naturaleza va a querer acercarse, profe, con el compañero. Los conocemos y lo ocupan, no solo que quieran, sino que lo ocupan. A ellos les hace falta. Yo siempre he dicho que aquel que es temeroso, cuando convive con el niño que es arrebatado, de algo se equilibra entre los dos. O sea, y nosotros lo hemos visto como maestros. No vamos a dar una terapia psicológica, sola se va a ir generando ahí, pero ahora tenlos separados, no los dejes interactuar. No sé qué camino va a llevarnos esto. Pues es mi comentario, maestro. Creo que tiene su micrófono apagado por ahí. Que pues sí quedan muchos comentarios por hacer, Toño, porque esto es muy amplio. Sin embargo, pues ahí están algunas propuestas concretas. Yo creo que la autoridad debe revirar hacia el presupuesto que está gastando en medios de comunicación, debe invertirlo en contratación de nuevos maestros, el maestro auxiliar del compañero de base, para que pueda pues atender a grupos más pequeños. Hoy se hizo urgente. La realidad nos dijo, los grupos son muy extensos, tienen que ser más pequeños para ser mejor atendidos. Ese sería el fondo del asunto. Y la otra, que dé la autoridad un seguimiento más cercano para que los asuntos a los que se les busca solución, pues realmente se estén cumpliendo. Y esto lo decimos por el asunto a nivel nacional. Y también esperemos, Toño, que el nuevo gobierno enfrente la seguridad, porque hoy por hoy tenemos un nuevo ciclo escolar, Toño, de lo que no mencionamos, pero el desplazamiento de nuestros compañeros hacia otras comunidades requieren seguridad. No Sí, solamente los que estamos en la ciudad y todos los ciudadanos,
que estamos en la zozobra por esa cuestión de inseguridad. Demandamos ello. Y demandamos, Toño, como tú lo dijiste, transparencia en todos los procesos, no solamente de, de lo que está, sino de lo que viene, de lo que se está haciendo, de lo que se está contratando. Tan simple, Toño. ¿Cuántas plazas hay? ¿A quién se le está repartiendo? ¿Cómo se hizo el escalafón? Y todo ello. Requerimos una nueva conducta laboral para que los problemas que aquejan al magisterio y a la sociedad en general, pues sean realmente de beneficio y de impacto para el bienestar social. Pues esos serían nuestros comentarios, nuestras conclusiones, Toño, y pues quedamos a la orden para la siguiente semana. Muy bien, profe, pues un gusto. Y pues por ahí invitamos a aquellos que sigan nuestro canal, que por ahí no dejen de estar comentando. Créanlo que pues no solo nos da pie a seguir nuestros temas, sino que a ampliar y realmente ver qué está sucediendo, cómo lo están viviendo los demás. Exacto. Maestro, un gusto. Gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.